¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Agárrense bien de la silla, porque la historia que les traigo hoy, esta historia, mi raza, es de esas que te calan hasta los huesos y te inflan el pecho de orgullo. Es la historia de una mujer francesa, de la alta sociedad, de esas que ven el mundo desde una torre de marfil en París, que vino a México pensando que éramos una bola de salvajes con sombrero y se topó de frente con una cachetada de realidad tan grande que la dejó de rodillas. Esta es la historia de cómo el corazón de nuestra raza de bronce conquistó y humilló al arrogante eurocentrismo. Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito de olla, y escuchen bien. Parte 1. La arrogancia de París. En el corazón de París, esa ciudad que se vende al mundo como el pináculo del arte, la gastronomía y la cultura, vivía una mujer llamada Claire. Imagínense el estereotipo de la francesa más fresa que puedan concebir, y multiplíquenlo por 10. Su padre, un pez gordo al frente de una corporación multinacional. Su madre, una diseñadora de esas marcas que ni tú ni yo podríamos pagar ni vendiendo un riñón. Claire creció en una burbuja dorada. Para ella, los veranos eran en Venecia, las tardes de ocio eran para hacer bocetos en el Louvre, y la música clásica y el ballet no eran un pasatiempo, sino el aire que respiraba. Su mundo estaba construido sobre una creencia inquebrantable. La riqueza material y la sofisticación europea eran la única medida verdadera de la felicidad y la civilización. Para Claire, la belleza residía en la forma, no en la función. La cultura, en la libre expresión individualista que, según ella, solo florecía en Occidente. En su mapa mental, Francia era el Sol, y el resto del mundo eran planetas menores que giraban a su alrededor, intentando imitar su luz. Y México no. Para ella México ni siquiera era un planeta. Era un asteroide polvoriento y caótico en los confines del universo civilizado. Su imagen de nuestro país estaba tejida con los hilos más burdos y gastados de los prejuicios mediáticos, desiertos, narcotraficantes, gente floja durmiendo la siesta bajo un nopal, y un desorden generalizado que ofendía su delicado sentido de la estética. Una sociedad atrapada en el comercialismo barato y el folclor de tercera puede tener futuro, se preguntaba con desdén. La innovación, la que nace del espíritu libre, es imposible en un lugar así. Un día, esa burbuja perfecta en la que vivía fue perforada por una llamada telefónica. Era su hermana mayor, Marlene, la persona que más admiraba en el mundo, su ancla, su confidente. La voz de Marlene sonaba feliz, radiante, pero las palabras que pronunció cayeron como un balde de agua helada sobre Claire. He decidido quedarme a vivir en México. Y me voy a casar. El corazón de Claire se detuvo. Un silencio glacial se apoderó de la línea antes de que pudiera articular una respuesta. ¿Vivir en México? ¿Tú? ¿La mujer más libre y brillante que conozco? ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo puedes cambiar París por ese lugar caótico y peligroso? Su preocupación se transformó rápidamente en una ira fría y afilada. Una mujer con tu talento, con tu potencial, enterrándose voluntariamente en una isla de subdesarrollo? No lo entiendo, simplemente no lo puedo comprender. En la mente de Claire, México era un lugar que mataba la individualidad. Un país de maquiladoras, no de creadores. Una sociedad colectivista que aplastaba el genio personal bajo el peso de la tradición y la conformidad. La decisión de Marlene no era solo una mala elección, era una traición a su futuro, un suicidio profesional y cultural. Hay tantos países desarrollados en el mundo, por Dios, gritó al teléfono antes de colgar, dejando a su hermana con la palabra en la boca. Dejó caer el auricular y soltó un suspiro largo y pesado, una mezcla de frustración y una arrogancia que la convencía de que solo ella entendía la gravedad del error de Marlene. A partir de ese día, un sentimiento de repulsión hacia México comenzó a crecer en su interior, alimentado por la soberbia y la ignorancia. Días después, incapaz de sacudirse la ansiedad, Claire convocó a sus amigas a un café elegante en el barrio de Saint-Germain. Ni los macarons de Pierre Hermé lograban calmar el torbellino en su interior. Marlene se va a vivir a México, musitó, como si pronunciara una sentencia de muerte. La primera en reaccionar fue Elena, una diseñadora de modas con una perpetua expresión de aburrimiento. No es broma, ¿verdad? ¿La Marlene que conocemos?
Abrió los ojos como platos, conteniendo una risita burlona. Por muy grande que sea el amor, abandonar la cúspide de la civilización para vivir en una pequeña nación del lejano tercer mundo es, discúlpame, increíblemente estúpido. Se encogió de hombros, dando un sorbo a su espresso. Chloé, una artista que pintaba garabatos abstractos en una servilleta, suspiró dramáticamente. México suena tan asfixiante. Todos apretujados, persiguiendo modas baratas y ruidosas, ¿no? ¿Cómo va a sobrevivir allí la espíritu libre de Marlene? La diferencia cultural debe ser abismal. He oído que allí no hay un verdadero fundamento artístico. Si muestras un poco de individualidad, te tachan de raro. Exacto, intervino Claire, sintiendo un perverso consuelo en las palabras de sus amigas. Le confirmaban que no estaba loca, que su juicio era el correcto. Allí no hay espacio para que el arte respire. El desprecio en su voz era palpable. Para ella, la cultura era el Louvre, eran los restaurantes con estrellas Michelin, eran las semanas de la moda. ¿Qué tenía México? ¿Templos en ruinas y mercados callejeros? Comida grasosa y picante que solo buscaba aturdir el paladar, no deleitarlo. Y lo peor, ese colectivismo que le erizaba la piel. La idea de una sociedad que priorizaba la comunidad sobre el individuo le parecía una forma de opresión. Su convicción se solidificó aún más cuando asistió a un seminario en la Sorbona. El ponente era el profesor Renaud, un sociólogo famoso, una de las grandes mentes de Francia, que pontificaba desde su pedestal académico. El tema era el futuro de las naciones en un mundo cambiante. Y entonces, llegó el momento en que habló de América Latina. México, dijo el profesor con tono doctoral, fue una vez una economía que sorprendió con su industria manufacturera. Pero hoy, sufre de estancamiento. Los riesgos geopolíticos, una estructura social anquilosada y una alarmante falta de cultura de marca global están minando su vitalidad. Un lugar incapaz de forjar una identidad propia y moderna no tiene futuro. Cada palabra era música para los oídos de Claire. Lo sabía, pensó, con un triunfo amargo. México está acabado. La elección de su hermana ya no era solo un error, era una ofensa. Marlene está cegada por una fantasía romántica. En cuanto vea la cruda realidad, volverá en sí. Convencida de su propia rectitud, tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que ir a rescatar a su hermana de su propia estupidez. Compró un boleto de avión, con la certeza absoluta de que su misión era mostrarle a Marlene la luz, la única luz verdadera, la de París, el centro del universo. Parte 2. El choque cultural. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, Claire ensayaba en su mente los argumentos que usaría para convencer a Marlene. Se imaginaba a su hermana viviendo en una casucha polvorienta, luchando contra la burocracia ineficiente y la inseguridad rampante. Ella, Claire, llegaría como una salvadora, una embajadora de la razón y el buen gusto. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México con la guardia en alto, preparada para el caos y la suciedad. Pero al dar el primer paso fuera de la pasarela de desembarque, algo no cuadró. El lugar estaba lleno de gente, sí. Había un murmullo constante, una energía vibrante que contrastaba con el silencio casi clínico de los aeropuertos europeos. Pero no era el desorden apocalíptico que esperaba. De hecho, a pesar del gentío, había un flujo. Un trabajador le sonrió genuinamente al indicarle el camino a migración. Un hombre de negocios la ayudó a levantar su maleta de la cinta sin que ella lo pidiera, con un simple permiso, señorita. Era un caos, pero un caos extrañamente humano y cálido. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a una anomalía. Para refrescarse antes de encontrarse con Marlene, entró a uno de los baños. Y se detuvo en seco. Lo que esperaba era un olor a desinfectante barato y un piso pegajoso. En cambio, la recibió una suave fragancia floral. El suelo de mármol brillaba, impecable. Los espejos no tenían una sola huella dactilar. Parecía el tocador de un hotel de lujo. ¿Una broma? Esto es un baño público, murmuró, incrédula.
pero el verdadero shock vino después. Al salir del aeropuerto, Marlene le esperaba con una sonrisa que parecía más amplia y genuina que nunca. Se abrazaron y, mientras se dirigían al coche, Claire no pudo evitar mirar a su alrededor. Estaba preparada para ver edificios decrépitos y calles rotas. En su lugar, al entrar a la ciudad, la silueta de los rascacielos de Paseo de la Reforma se recortó contra el cielo. Vio el Ángel de la Independencia, dorado y majestuoso. Vio la arquitectura futurista del Museo Soumaya brillando bajo el sol. Tercer mundo, se preguntó, una pequeña grieta formándose en su armadura de prejuicios. ¿Esto se parece más a Chicago o a Madrid? Llegaron al departamento de Marlene en la colonia Condesa. No era la casucha que Claire había imaginado. Era un edificio de estilo Art Deco, elegantemente restaurado, con un balcón lleno de bugambillas. Al entrar, la boca de Claire se abrió ligeramente. El espacio era una fusión perfecta de diseño moderno y artesanía mexicana. Muebles minimalistas compartían espacio con textiles de Oaxaca y arte contemporáneo de artistas locales. Desde el ventanal se veía el Parque México, un pulmón verde lleno de vida. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños golpes que iban demoliendo sistemáticamente sus ideas preconcebidas. Marlene la llevó a un mercado local, no a un supermercado estéril. Claire, acostumbrada a las frutas pálidas y sin sabor de París, se vio abrumada por una explosión de colores y olores. Montañas de mangos, papayas, aguacates y chiles de todos los tamaños y formas. Un vendedor le ofreció una rebanada de mamey. Claire la probó con desconfianza, y sus ojos se abrieron de par en par. Era dulce, cremoso, un sabor que nunca había experimentado. Vio a los comerciantes trabajar duro, pero también reír, bromear, gritarse de un puesto a otro. Se dio cuenta de algo profundo: esta gente sabía disfrutar la vida. Pasearon por el centro histórico. Claire esperaba encontrar ruinas descuidadas. En su lugar, se encontró frente a la magnificencia del Palacio de Bellas Artes. Su cúpula de mosaicos de colores, su interior de mármol de Carrara la dejó sin aliento. Era tan grandioso y sofisticado como cualquier ópera europea. Caminaron por calles donde la música salía de cada puerta: cumbia, rock en español, son jarocho. Era un festín para los sentidos que la dejaba exhausta pero extrañamente vigorizada. Sin embargo, su orgullo se resistía a ceder. Esto es solo la superficie, una fachada para turistas, se repetía a sí misma, como un mantra. Detrás de estos colores y esta música debe estar el peligro y el desorden del que todos hablan. Se sentía como si estuviera en una batalla interna, sus prejuicios de toda la vida luchando a muerte contra la evidencia innegable de sus propios ojos. Se sentía incómoda, confundida, y una parte de ella odiaba a México por hacerla dudar de sus propias certezas. Parte 3. La fuerza de la solidaridad. Unos días después, Claire y Marlene caminaban por una calle bulliciosa cerca del Zócalo. Era un día caluroso, el sol pegaba fuerte. El aire estaba lleno del clamor de los vendedores ambulantes, el rugido de los autobuses y el murmullo de miles de conversaciones. Claire, a pesar de todo, comenzaba a sentir una extraña comodidad en ese caos vibrante. Iba a hacer un comentario sarcástico sobre el ruido cuando, de repente, sucedió. Marlene se detuvo, su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Se llevó una mano al estómago y su piel adquirió un tono pálido y ceroso. «Claire, no me siento bien», susurró, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara en la acera. El pánico se apoderó de Claire. Por un instante, el mundo se silenció. Luego, reaccionó. Se arrodilló junto a su hermana, gritando en francés: «Au secours! Aidez-moi! ¡Ayuda! Alguien, por favor!». En su mente aterrorizada, visualizó lo peor: la gente pasaría de largo, indiferente, o peor, alguien aprovecharía la confusión para robarles. Esperaba la frialdad que tantas veces había visto en las calles de París. Pero lo que ocurrió a continuación destrozó su visión del mundo para siempre. En el instante en que Marlene cayó, el caos de la calle no se intensificó, se transformó.
El torrente de gente no las ignoró, sino que se detuvo y se arremolinó a su alrededor, formando un círculo protector. Lo primero que Claire vio con claridad fue a un joven de aspecto rudo, con tatuajes en los brazos y la cabeza rapada, de esos que en París la habrían hecho cruzar la calle. Él fue el primero en reaccionar. Sacó su teléfono y, con una calma sorprendente, dijo: «No la muevan, carnala. Ya estoy marcando al 911. Tranquila, güera, todo va a estar bien». Antes de que Claire pudiera procesarlo, una mujer mayor, una doña con un delantal gastado, se abrió paso entre la multitud. Sacó de su bolsa una botellita con un líquido de olor penetrante. Con dedos sorprendentemente gentiles, frotó un poco en las sienes y la nuca de Marlene. «Es alcohol con hierbas, hija, pa'l susto». «No se me apure», le dijo a Claire, su voz era un bálsamo de tranquilidad. Alguien gritó: «Háganle aire». Y la gente obedeció, dándoles espacio. Un hombre con traje de oficinista corrió a una tienda y regresó con una botella de agua. Otro hombre usó su propio periódico para hacerle sombra a Marlene del sol abrasador. Y entonces, ocurrió algo que a Claire le pareció sacado de una película. Una vendedora de tamales, una mujer humilde que empujaba su carrito de metal, se acercó y le puso a Claire un tamal envuelto en hojas de maíz en la mano. «Tenga. Para cuando despierte su hermana, que agarre fuerzas». «No, no es nada, no me pague. Para eso estamos, para echarnos la mano». Claire se quedó sin palabras, con el tamal caliente en una mano y la mano fría de su hermana en la otra. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de pánico, sino de una emoción abrumadora que no podía nombrar. Era una mezcla de gratitud, asombro y una profunda, punzante vergüenza. En París, la gente podría haber pasado de largo, temiendo involucrarse. Aquí, en medio del supuesto tercer mundo, un grupo de extraños se había convertido en una familia instantánea para proteger a dos extranjeras. Aquí, en este país salvaje, nadie se quedaba atrás. Cuando los paramédicos llegaron, fueron rápidos, profesionales y, sobre todo, humanos. Le explicaron a Claire la situación con calma, en un inglés claro, mientras estabilizaban a Marlene con una eficiencia que no tenía nada que envidiar a la de cualquier servicio de emergencia europeo. Mientras subían a Marlene a la ambulancia, el joven de los tatuajes le dio una palmada en el hombro a Claire y le dijo: «Van a estar bien. Así somos en México. ¡Fuerza!». En ese momento, Claire entendió. La verdadera riqueza de este país no estaba en sus edificios o en sus museos. Estaba en su gente. Parte 4. El arrepentimiento y la misión. En el hospital, que resultó ser moderno y estar impecablemente limpio, el diagnóstico fue un alivio, un caso severo de deshidratación y un golpe de calor. Marlene se recuperaría por completo. Mientras su hermana descansaba en la cama, Claire miraba por la ventana el vasto mar de luces que era la Ciudad de México por la noche. Esas luces ya no le parecían frías y anónimas. Ahora, en cada una de ellas, veía el pulso de un hogar, el calor de un corazón. Marlene abrió los ojos y le sonrió débilmente. «Claire, lo que viste hoy, eso es México. No son los edificios, ni la comida. Es esto. Este calor humano. No es un servicio al cliente, es una cultura de cuidar al otro, de forma natural. ¿Entiendes ahora un poquito por qué elegí este lugar?». Las palabras de su hermana fueron la estocada final para el castillo de arrogancia de Claire. Se derrumbó. Se levantó de la silla, tomó la mano de Marlene y, con la voz quebrada por los sollozos, finalmente confesó: «Yo estaba tan equivocada, Marlene. Lo siento. De verdad, lo siento tanto». Las lágrimas ahora fluían libremente. «Te juzgué. Desprecié tu elección porque pensaba que este país era un desastre sin futuro. Pero todo era prejuicio, ignorancia pura. Este lugar tiene una riqueza que no se puede comprar con dinero. Una riqueza que nosotros, en Europa, creo que perdimos hace mucho tiempo». Marlene le apretó la mano. «Gracias por verlo, Claire. Me alegra que lo entiendas.
El viaje de regreso a París fue diferente. Claire ya no era la misma mujer que había llegado a México una semana antes. Se sentía humilde, transformada. Cuando se reunió con sus amigas, les contó la historia. Al principio, la miraron con escepticismo, pero la pasión y la sinceridad en su voz las obligaron a escuchar. Les habló del joven tatuado, de la doña con su remedio, de la vendedora de tamales. Les describió una solidaridad que ellas, en su mundo de interacciones superficiales, no podían ni imaginar. Pero hablar no era suficiente. Claire sentía la necesidad de reparar el daño de su ignorancia, de pagar su deuda. Creó un blog. Lo llamó Una nueva mirada a México. Con una prosa sensible y detallada, relató su viaje. No escribió sobre playas ni resorts, sino sobre el alma de México que había descubierto. Escribió sobre la majestuosidad de bellas artes, sobre los sabores explosivos del mercado, y sobre todo, sobre la increíble humanidad que presenció cuando su hermana se desmayó. El post sobre el incidente en el Zócalo se hizo viral. Los comentarios inundaron la página. Quiero conocer un país así. Nunca supe que la cultura mexicana fuera tan profunda. He estado en Cancún 10 veces y siento que nunca he estado en México. El respeto y la admiración que habían nacido en el corazón de Claire comenzaron a contagiarse, como un fuego silencioso. Finalmente había comprendido que la felicidad humana no residía solo en la libertad individual o en la opulencia material. Residía también en esa fuerza invisible y poderosa que une a las personas, el cuidado, el apoyo, la solidaridad. Esa era la verdadera superpotencia de México. Conclusión: México, potencia del amor. En pocos meses, el blog de Claire se convirtió en un fenómeno. Sus textos, traducidos a varios idiomas, y sus fotografías, que capturaban la belleza en los detalles más cotidianos de la vida mexicana, atrajeron a millones de lectores. El efecto Claire, como lo llamaron los medios, fue real. La demanda de vuelos a la Ciudad de México desde Europa aumentó más de un 30% ese año. La gente ya no venía buscando solo sol y tequila, venían en busca de ese calor humano que Claire describía con tanta elocuencia. Incluso los intelectuales que, como el profesor Renaud, habían sentenciado a México al fracaso, comenzaron a reconsiderar sus posturas. Se empezó a hablar de la riqueza intangible de México, de su capital social como un modelo para las sociedades individualistas y solitarias de Occidente. Claire, impulsada por una nueva misión, fundó una organización sin fines de lucro, Puente Cultural Franco-Mexicano. Su primer gran evento en París, Sabores y Alma de México, fue un éxito rotundo. Miles de franceses hicieron fila para probar mole, para ver a un mariachi tocar en vivo, para intentar usar un molcajete. Vio a niños franceses fascinados por los colores de un alebrije, sus ojos llenos de una maravilla que iba más allá del simple exotismo. Y todo había comenzado con una llamada, con un prejuicio, y con el desmayo de una hermana en una calle concurrida. Así que ahí la tienen, mi gente. La historia de la francesa fresa que vino a nuestro país a criticarnos y terminó convirtiéndose en nuestra más grande embajadora. Esta historia nos recuerda algo que a veces, hasta a nosotros mismos se nos olvida. Podrán tener más dinero en otros lados, podrán tener ciudades más ordenadas o tecnologías más avanzadas. Pero en México tenemos algo que no se puede fabricar ni comprar, un corazón gigante. Somos una potencia mundial del amor, de la solidaridad y de la capacidad de echarle la mano a quien lo necesita. Los franceses tendrán su Torre Eiffel, pero nosotros, la raza de bronce, tenemos millones de corazones dispuestos a latir por un extraño. Y eso, mis carnales, no tiene precio. Gracias por escuchar. No olviden nunca de dónde venimos y el tesoro que llevamos dentro. Y que viva México, cabrones.